Hola a todas y a todos, mi nombre es Sergio Rubio Pizzorno y en este video les voy a mostrar cómo registrarse en un GeoGebra Classroom de tal manera que no se pierda ninguna de sus tareas ni ninguna de sus respuestas. Y esto lo voy a hacer utilizando el GeoGebra Classroom del Diplomado Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas desde una perspectiva dinámica con GeoGebra que imparte la comunidad GeoGebra latinoamericana. Entonces acá vamos a ir a ver el enlace de un GeoGebra Classroom. Lo voy a abrir en una nueva pestaña. Y me va a aparecer esta ventana. Me dice bienvenido a la sesión 1 del Diplomado de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana. Me da dos opciones. Me dice abrir sesión y poner un nombre. Entonces, acá vamos a hacer la prueba de poner un nombre. Le voy a poner prueba y le voy a dar inicio. Esto obviamente me aparece porque yo todavía no estoy registrado en este GeoGebra Classroom. Y lo que estoy haciendo ahora es registrarme. ¿Con qué nombre me voy a registrar? Con el nombre de prueba. Le voy a dar inicio y me va a mostrar todo el GeoGebra Classroom para que yo pueda realizar mis actividades. Por ejemplo, aquí en la primera parte aparece la posibilidad de que yo utilice el GeoGebra, que pueda hacer algunas construcciones. Y si se dan cuenta, acá en la parte, la esquina superior derecha, aparece un mensaje que se va actualizando según lo que yo vaya haciendo en GeoGebra Classroom. Si yo realizo cambios, aparece guardando y puntos suspensivos y en el momento en que se haya guardado, importante, de manera automática, ya me avisa se guardaron todos los cambios. Esto también depende de la calidad de la conexión de internet que uno tenga. Entonces, si se fijan, ya di respuesta o, bueno, interactué con la primera actividad. Ahora voy a hacer un cambio de ventana y voy a mostrar el GeoGebra Classroom como lo vería el profesor o la profesora, ya no el estudiante como fue lo que estábamos viendo recién. Entonces acá está la vista del profesor o de la profesora del mismo GeoGebra Classroom. Entonces acá aparecen todos los estudiantes que están inscritos, que están registrados en el GeoGebra Classroom y me voy a ir hasta la última parte donde me van a aparecer quienes se registraron recién. Y ahí aparece la cuenta con el nombre prueba y aparece la tarea que justamente estuve realizando recién cuando construí este triángulo. Entonces ahí aparece el desarrollo de mi tarea, aparece mi nombre, quiere decir que ya se quedó registrada mi tarea. Voy a volver a hacer el cambio de ventana, voy a ir a la vista del estudiante. Entonces, supongamos que yo ya terminé mi tarea y ya no voy a hacer más durante este momento, entonces voy a cerrar el, el GeoGebra Classroom, me pregunta si lo quiero cerrar y bueno, lo cierro. Y supongamos que ya es un nuevo día, voy a volver al GeoGebra Classroom para hacer mi segunda tarea. Entonces me voy al abrir el GeoGebra Classroom, nuevamente lo voy a abrir en una nueva ventana. Pero fíjense, nuevamente me está pidiendo que ingrese mi nombre. Es el mismo GeoGebra Classroom, lo abrimos igual que la vez anterior, que la primera vez, pero nuevamente me está pidiendo mi nombre. Entonces, nuevamente voy a poner mi nombre prueba, voy a dar inicio y vamos a ver cómo está la tarea 1, que fue este GeoGebra en línea, en la cual construimos un triángulo. Y si se dan cuenta, ya no aparece nada. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver si esto ahora queda registrado y ya no se borra. Vamos a hacer ahí un cuadrilátero. Entonces ya quedó registrado, dice que todos los cambios se guardaron. Perfecto. Entonces ahora vamos a ir nuevamente a la ventana de la vista del profesor o profesora. Y fíjense lo que pasa acá. Hay dos cuentas que están registradas con el mismo nombre, que es el nombre prueba. Y obviamente ambas quedaron guardadas sus tareas. Esta es la de el triángulo que hicimos en el primer intento. Y está también guardada la tarea con el cuadrilátero del segundo intento. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? GeoGebra Classroom tiene la posibilidad de acceder a justamente al GeoGebra Classroom sin la necesidad de tener un perfil en el sitio web de GeoGebra. Entonces, yo simplemente puedo ingresar mi nombre, por ejemplo, acá puse para ilustrar el punto, puse el nombre prueba, pero si yo inicio o me registro en un GeoGebra Classroom de esa manera, la sesión que yo estoy ocupando es temporal.
Entonces solo va a guardar lo que yo realice mientras tenga abierta la ventana. Eso quiere decir que si yo cierro la ventana, como lo hice en el ejemplo, o si yo apago el computador y lo vuelvo a encender, ya no voy a poder ingresar a esta sesión con este usuario, porque fue un usuario temporal. Entonces por eso el sistema me pide nuevamente ingresar el nombre y comenzar desde cero. Ahora, para que voy a volver a cerrar, ¿ok? Me pregunta si quiero salir. Entonces, para que no ocurra esto, ¿qué es lo que se debe hacer? Y aquí es muy importante. Antes de que usted vaya a abrir el GeoGebra Classroom, ¿cierto? Y que le aparezca esta ventana, lo que usted va a hacer antes de abrir esta ventana es ir a el sitio web de GeoGebra y va a abrir su sesión. Aquí en la esquina inferior superior derecha, esquina superior derecha, dice abrir sesión. Le damos clic, nos aparece la ventana para ingresar nuestros datos, el nombre del participante y la contraseña. Yo aquí ya los tengo registrados, los datos de la cuenta de la comunidad GeoGebra Latinoamericana. Le voy a dar a abrir sesión y me doy cuenta que ya he iniciado mi sesión porque acá arriba, en vez de decir abrir sesión, aparece la imagen de mi foto de perfil, ¿ok? Que es la misma que está acá. Entonces, ya con este paso clave, cuando yo vaya a abrir el GeoGebra Classroom, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos las dos veces anterior. Vamos a abrirlo en otra pestaña. Me voy a ir para allá y fíjense, hay una gran diferencia. Ya no me dice que abra mi sesión o que me ponga un nombre, sino que ya me dice cuál es el nombre que está reconociendo. De esta manera yo simplemente le doy inicio. Me muestra nuevamente el GeoGebra Classroom. Voy a ir a hacer la actividad. Ahora voy a crear una circunferencia para que se note ahí la diferencia con las otras dos cuentas. Me dice que está guardando, se guardaron todos los cambios. Y ahora voy a ir a la ventana del profesor o la profesora. Así lo ve el profesor o la profesora, todos sus estudiantes registrados, el mismo GeoGebra Classroom. Me voy hasta abajo para ver quién fue el último estudiante que se registró en esta aula virtual y dice que es la comunidad GeoGebra Latinoamericana y ya aparece la respuesta, ¿cierto? La circunferencia que construimos. Entonces, ahora vamos a hacer la misma prueba. Voy a volver a la ventana del estudiante y voy a cerrar. Lo mismo que hicimos las dos veces anteriores con los dos usuarios con nombre prueba. Entonces voy a cerrar la pestaña. Ya no, fíjense que ya no me aparece el mensaje de ¿estás seguro que quieres irte de esta página? Y lo que voy a hacer es nuevamente abrir acá el GeoGebra Classroom en otra pestaña. Y aquí lo que pasaba anteriormente era que me pedía que ingresara mi nombre. Veamos lo que pasa a continuación. Ya no me pide que ingrese el nombre porque el sistema reconoce que yo ya me registré o reconoce mi perfil, que es el perfil de la comunidad GeoGebra Latinoamericana. Y fíjense con la tarea, se guarda, la puedo volver a rescatar. Entonces, y vamos a ver, bueno, le voy a poner algo más para que se note el cambio, que ingresé dos veces. Y vamos a ver cómo refleja estos cambios en la vista del profesor o de la profesora. Fíjense, ahí lo está viendo. Entonces, la clave para que usted ingrese a un GeoGebra Classroom y se guarden siempre todas sus tareas, todas sus respuestas, y usted pueda volver a ingresar y recuperar esas respuestas, es, antes de ingresar al GeoGebra Classroom, usted inicie sesión en su perfil GeoGebra. Voy a volver a la otra ventana. Usted inicia sesión en su perfil GeoGebra, se va a dar cuenta porque aquí va a aparecer su foto de perfil. Y ya con ese paso clave, muy fácil, muy sencillo, usted luego ingresa al GeoGebra Classroom y ya todo va a estar guardado, todo se va a recuperar y nada se va a perder, porque todo va a estar anclado a su perfil. ¿Ok? Y es más, en su propio perfil, a usted le va a aparecer acá, en los recursos, el GeoGebra Classroom. Entonces yo lo puedo abrir, lo voy a abrir en una nueva pestaña y me va a mostrar todo lo que yo ya haya hecho en este GeoGebra Classroom. Espero que esta información sea de ayuda para ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad.
Hasta luego.